Bienvenidos a su canal favorito de chismecitos, análisis y un poquito de drama del bueno. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Si eres nuevo por estos lares, déjame darte una calurosa bienvenida. Te aseguro que aquí encontrarás un espacio donde la diversión y las noticias del mundo del espectáculo nunca se detienen. Y si eres de los que ya nos acompañan desde hace tiempo, ya sabes cómo va la cosa. Un mega abrazo virtual para todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Sí, señoras y señores, preparen las palomitas porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, y a la vez, más polémicas del mundo de las telenovelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no vamos a repasar su historia de amor una vez más, bueno, un poquito sí, pero el plato fuerte de hoy es otro. Y es que los rumores, esos que tanto nos gustan, están que arden. ¿Será que hay reconciliación a la vista? ¿Será que Hande, nuestra bellísima actriz, lo daría todo por recuperar a Kerem? Vamos a analizarlo todo punto por punto con pelos y señales, así que acomódense, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y, quién sabe, quizás hasta alguna que otra sorpresa. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en el meollo del asunto, me gustaría pedirles un pequeño favor, de esos que alegran el corazón. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chismecito del bueno y quieren estar al día de todo lo que pasa en el mundo de los famosos, no olviden suscribirse a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles más vídeos como este. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo material. Así no se perderán de nada. Ahora sí, con todo listo, podemos comenzar. Como todos sabemos, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión gracias a su química explosiva en la exitosísima telenovela Sen Kalkam. Su amor traspasó la pantalla y nos regalaron momentos increíbles. Era un romance de ensueño, de esos que nos hacen creer en los finales felices, pero como suele pasar en la vida real, ese final feliz no llegó para ellos. La ruptura, aunque no fue pública al 100%, nos dejó a todos con el corazón roto. Los vimos juntos, felices, enamorados, viajando, compartiendo, y de repente, ¡pum! El silencio. El adiós. El misterio. Y ahí es donde empiezan a surgir las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Habrá alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Bueno, la verdad es que la información oficial sobre su separación es escasa, lo que ha dado pie a un sinfín de rumores y especulaciones. Algunos decían que era por diferencias irreconciliables, otros que por celos profesionales, otros incluso que por terceras personas. Una verdadera telenovela dentro de una telenovela. Y es que cuando se trata de famosos, la gente siempre quiere saber más. Queremos entender, queremos buscar explicaciones, queremos encontrar un culpable, queremos verlos juntos de nuevo, queremos el final feliz que se merecen. Y ahora, llegamos al punto clave de nuestro vídeo. Los recientes rumores que sugieren que Hande Erçel estaría dispuesta a darlo todo por una reconciliación con Kerem Bürsin. Y créanme, no son simples habladurías de pasillo. Hay señales, hay pistas, hay ciertas cositas que han hecho que las alarmas de los fans se enciendan a todo volumen. Para empezar, varios medios turcos han publicado artículos donde aseguran que Hande estaría muy arrepentida por cómo terminaron las cosas. Dicen que ha reflexionado mucho sobre su relación, que se da cuenta de que Kerem era una persona muy importante en su vida y que le gustaría intentarlo de nuevo. Y no solo son los medios, también hay muchos comentarios de personas cercanas a la actriz que han dado a entender que Hande no ha podido olvidar a Kerem. Que lo sigue queriendo y que no descarta una segunda oportunidad. Además está el tema de las redes sociales. Ustedes saben que en el mundo de los famosos, las redes sociales son como un campo de batalla donde todo se analiza al milímetro. Y en los últimos meses hemos visto ciertos likes sospechosos, ciertos comentarios sutiles, ciertas fotos que nos han hecho pensar que la llama del amor, aunque sea una pequeña brasa, todavía sigue encendida. Por ejemplo, hace poco Hande le dio un me gusta a una foto antigua de los dos, una foto muy romántica que recordaba sus tiempos de felicidad. Y ese pequeño gesto, que para algunos podría pasar desapercibido, para los fans más acérrimos fue una señal de esperanza. Un auténtico bombazo. ¿Será que está intentando mandar una indirecta? ¿Será que quiere llamar la atención de Kerem? Todo es posible en el mundo del amor. Por otro lado,
También hay que mencionar que Kerem, aunque se ha mostrado más reservado, tampoco ha cerrado del todo la puerta a una posible reconciliación. En alguna entrevista, aún que sin mencionar a Ande directamente ha dejado entrever que no descarta volver a enamorarse y que valora mucho las relaciones sinceras y auténticas. Y claro, esto ha alimentado aún más las esperanzas de todos aquellos que quieren verlos juntos de nuevo. Es como si ambos, sin decirlo abiertamente, estuvieran dejando pistas en el camino, como si estuvieran jugando a un juego de seducción silenciosa. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que no podemos afirmar nada al 100%. Como les decía, todos son rumores, especulaciones y pequeñas señales que hemos ido recopilando. Pero lo que sí es evidente es que la conexión entre Ande y Kerem fue muy especial, fue algo que trascendió la pantalla y que tocó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y ese tipo de conexión, ese tipo de química, no se olvida fácilmente. Hay amores que marcan, que dejan huella, que se quedan grabados a fuego en el alma. Y quizás, solo quizás, el amor entre Ande y Kerem sea uno de esos amores. También hay que tener en cuenta que ambos han madurado mucho desde su separación. Han pasado por diferentes experiencias, han aprendido, han crecido como personas y como profesionales. Quizás esta madurez les permita ver su relación desde una perspectiva diferente, con más comprensión, con más tolerancia y con más ganas de luchar por ese amor que un día los unió. Es muy común que cuando una pareja se separa, con el tiempo empiecen a valorar lo que tenían y a echar de menos los buenos momentos. Y puede que este sea precisamente el caso de Ande y Kerem. Por supuesto, no todo es color de rosa. También hay voces que se muestran escépticas ante la posibilidad de una reconciliación. Algunos dicen que las heridas del pasado son demasiado profundas, que es mejor dejar las cosas como están y que seguir adelante por caminos separados es lo más sano para ambos. Y la verdad es que tienen parte de razón. A veces intentar revivir una relación que no funcionó puede ser más perjudicial que beneficioso. Pero también es verdad que a veces el amor es más fuerte que cualquier obstáculo y que si hay una verdadera voluntad de reconciliarse, todo es posible. En el fondo creo que todos los que hemos seguido la historia de Ande y Kerem, tenemos la esperanza de que puedan encontrar la felicidad juntos, ya sea como pareja o como amigos. Porque, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que nos importa es que ellos estén bien, que sean felices y que puedan seguir brillando con luz propia. Y si su felicidad pasa por volver a intentarlo, pues adelante. Nosotros los estaremos apoyando desde aquí, con todo nuestro cariño y toda nuestra energía positiva. Y si no, pues también. Lo importante es que tomen la decisión que mejor les convenga a ambos y que puedan seguir adelante con sus vidas. Y ahora, hablando de decisiones, creo que es hora de que todos nosotros, los que formamos parte de esta gran comunidad de fans de Ande y Kerem, tengamos un poquito de paciencia. Dejemos que las cosas fluyan, no presionemos ni forcemos nada. Si tiene que ser, será. Si no, pues no. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando a ambos en sus carreras profesionales, seguir disfrutando de su talento y seguir soñando con ese final feliz que tanto anhelamos. Y por supuesto seguir comentando todo lo que pasa en este culebrón de la vida real que nos tiene a todos enganchados. Además es importante recordar que Ande y Kerem son personas, no son personajes de telenovela. Tienen sentimientos, tienen emociones, tienen sus propias vidas y sus propios procesos. Y merecen respeto, merecen privacidad y merecen que no seamos demasiado invasivos. A veces la presión mediática y de los fans puede ser agobiante y puede incluso perjudicar más que ayudar. Así que seamos empáticos, seamos comprensivos y seamos respetuosos. Es la mejor forma de apoyar a nuestros ídolos. Y para concluir esta parte quiero decir que no importa lo que pase, lo importante es que Ande y Kerem sigan brillando, sigan conquistando el mundo con su talento y sigan inspirándonos con su trabajo. Son dos personas maravillosas, dos profesionales increíbles y dos artistas que han dejado una huella imborrable en el corazón de todos nosotros. Y que, pase lo que pase, siempre les vamos a desear lo mejor. Y ahora, después de este análisis profundo, este chismecito bien aderezado y estas reflexiones a corazón abierto, es hora de ir cerrando este vídeo. Hemos recorrido un largo camino, hemos analizado rumores, hemos interpretado señales y hemos soñado con una posible reconciliación. Hemos visto que aunque no hay nada confirmado, hay ciertos indicios que nos hacen pensar que Ande Erçel estaría dispuesta a darlo todo por recuperar a Kerem Bürsin. Pero al final, la decisión está en sus manos.
Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para apoyarlos, para entenderlos y para celebrar cada paso que den. Así que, para resumir un poco los puntos principales que hemos tocado hoy, podemos decir que 1. La relación entre Ande y Kerem fue muy especial y dejó una huella en muchos de nosotros. 2. Su ruptura fue un misterio que ha dado pie a un sinfín de rumores. 3. Hay ciertas señales y ciertos indicios que sugieren que Ande estaría arrepentida y dispuesta a reconciliarse con Kerem. 4. Kerem, aunque más reservado, tampoco ha cerrado del todo la puerta a una posible segunda oportunidad. 5. Debemos ser pacientes, respetuosos y dejar que las cosas fluyan. Y 6. Lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este nuevo vídeo. Me encanta tenerlos por aquí y me siento muy afortunada de poder compartir con ustedes estas historias y estos análisis. Son lo máximo. Y por supuesto, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿Creen que su amor todavía tiene una oportunidad? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y saber qué piensan ustedes. Su opinión es muy valiosa para mí. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida, pero no sin antes recordarles que si les gustó este vídeo, si les gustó el chismecito del bueno y si quieren seguir disfrutando de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden darle me gusta al vídeo. Compartirlo con todos sus amigos y familiares. Y por supuesto suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya lo saben, es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y por último, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo contenido. Así no se perderán de nada. Un abrazo virtual enorme para todos y cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos, análisis y mucha buena vibra. Cuídense mucho, sonríanle a la vida y no dejen de soñar. Hasta la próxima.